Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Consultando. Y en esta ocasión tenemos a Lolita Rangel, que nos acompaña. Bienvenida, Lolita, a este espacio, a este podcast. Y quisiera iniciar platicando contigo sobre quién es Lolita en relación a su profesión. Sabemos que eres de aquí de Morelia, estudiaste psicología, eres egresada de la Universidad Vasco de Quiroga y pues además de eso sabemos que pues tienes un amplio tema en cuestión de credenciales, de experiencia profesional y pues nos gustaría empezar con esta pequeña presentación de parte tuya hacia la audiencia de Consultando y de la revista Soy Medic. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Pues sí, efectivamente estudié psicología aquí en la ciudad de Morelia, en la Universidad Vasco de Quiroga. Fui la quinta generación de la carrera de psicología. Muy contenta. Egresé como psicóloga clínica en aquel entonces. Y pues en la formación del psicólogo, mucho de lo que vamos estudiando tiene que ver también con un autodescubrimiento, ¿no? En cuanto a las cosas que nos van gustando. No, por ser psicólogos nos tiene que gustar todo a lo que la psicología se dedica. A mí siempre me gustaron mucho los niños. Antes de estudiar psicología, mi primera opción para estudiar era ser educadora, pero por alguna razón mi papá no le encantó esa idea. Entonces, finalmente dentro de la psicología terminé trabajando, haciendo especialidades en el área de la psicoterapia Gestalt, en el apoyo a niños y adolescentes. Entonces esto me llevó a tener un interés muy genuino por complementar el espectro de apoyo para niños y adolescentes y pues es entender lo que sucede en las escuelas. Entonces mi primera maestría fue en orientación educativa con enfoque gestáltico que hice en el Instituto de Psicoterapia Gestalt en Puebla. Posteriormente, pues bueno, mi segunda maestría ha seguido para fortalecer toda el área de la psicoterapia en el trabajo con los padres y actual también en la ciudad de Puebla, en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de Puebla y finalmente en la actualidad estoy por concluir, así espero, estoy en la investigación de mi doctorado que es en psicología clínica, haciendo una investigación precisamente con padres sobre la crianza consciente, que es lo que me interesa dedicarme en el Instituto Suizo de Puebla también. Perfecto. Oye, Lolita, pues muchas credenciales, mucha especialización y es algo que yo creo que en estos temas pues hoy en día se requiere pues demasiado el hecho de que personas como tú, en el caso de la psicología, que fue el área que elegiste, pues estén preparados, sobre todo por el tema de que en el día a día, y yo creo que tú no me vas a dejar mentir, cada vez son más los temas que se están tratando, ¿no? En el tema sobre todo emocional, en el tema que pues es yo creo que la especialidad que tú nos decías que tienes y sobre todo orientado a un tema tan particular que tiene que ver con la parte de los niños y adolescentes que todos pasamos por ahí, todos pasamos con diferentes altibajos, altas, bajas y que pues han hecho que al final pues seamos las personas que somos pues hoy en día. Así es. Y un tema en particular que nos gustaría y vamos a tratar el día de hoy contigo es precisamente con todo lo que tiene que ver con el vínculo emocional. Este tema es yo creo que ya, con tu cara nos dices absolutamente todo, es un tema que yo creo que te apasiona demasiado y que queremos abordar y quisiéramos precisamente abordarlo partiendo de, bueno, ¿qué es un vínculo emocional? Y llevado precisamente a lo que es el tema de los niños, adolescentes, pues con los papás. Así porque es. sabemos que este vínculo pues también se va transformando, va cambiando de un niño a un adolescente. Entonces, Así si te es. parece bien, empecemos con esa pregunta de qué es un vínculo emocional, Lolita. Ay, es algo bien hermoso que todos deberíamos tener derecho a experimentarlo de la manera más sana. Estar vinculados entre los seres humanos implica tener un apego saludable en donde yo me sienta segura, contenida, protegida, que es la parte que me va a dar la seguridad para yo también poderme hacer cargo de mí misma, ¿sí? Y una vez que yo puedo, a través de un vínculo seguro, hacerme cargo de mí misma, entonces puedo hacerme cargo en el momento que corresponda de otros. El vínculo emocional es un proceso que va
de ida y de regreso. Ajá. Cuando nosotros nos vinculamos a nuestros hijos siendo bebés, parecería que en ese momento ese vínculo no nos está dando como algo de regreso, pero en realidad no. La experiencia de mantenerte o de experimentarte vinculado a tu hijo, a tu hija cuando son bebés, a ti te nutre como adulto y habla de tus capacidades para apegarte emocionalmente a algo, que eso implica poderte hacer responsable de ese pequeño ser que está en ese momento, ¿no? Y así sucede en el vínculo con nuestros hijos conforme van creciendo. Cada vez que nuestros hijos van creciendo, ellos van teniendo la oportunidad en sus diferentes etapas de desarrollo de contribuir a ese vínculo. Evidentemente, es mi responsabilidad como adulto, como madre, como padre, ir fomentando esos espacios y poniendo esas herramientas que se requieren para que el niño vaya continuando en el desarrollo de este vínculo y también siga girando este proceso. Okay. No sé si fui clara. No es algo estático. Yeah. Ajá. Uh-huh. Y es algo que sí crece y también se puede disminuir, ¿eh? Ojo, Okay. Si yo en algún momento, en alguna etapa de mi hijo, por alguna razón, mis habilidades me resultaron más propias para vincularme con mi hijo a cierta edad, puedo perderlas si no me actualizo en mi propio conocimiento para seguir adquiriendo esas habilidades que me mantengan emocionalmente vinculado a mi hijo o a mi hija en sus diferentes etapas de desarrollo. Okay. Cuando tú me ves la cara de gusto de hablar del vínculo, para mí la experiencia de la maternidad, tengo 2 hijos varones que actualmente tienen 26 y 27 años, ha sido un autodescubrimiento maravilloso. Y yo sí creo que algo que yo no me quisiera perder en mi vida es que porque mis hijos están ya grandes y son adultos, yo deje de estar vinculada con ellos. Para mí, ¿qué significa el vínculo con mis hijos hoy que son adultos? Es poder disfrutar sus logros, acompañarlos en sus tristezas, desde el lugar que me toque acompañarlos, ¿no? No me quiero perder de esa relación. Claro. ¿Sí? Y eso muchas veces lo luchamos más como adultos por amigos. Y no es que esté mal, la amistad es un elemento muy importante donde también los seres humanos nos vinculamos, ¿no? Pero sin que mis hijos van a ser mis mejores amigos, son un vínculo muy significativo y muy importante, que yo no estoy dispuesta a perderlo si no actualizo mis habilidades para ser una madre de hijos varones de las edades que tienen, ¿no? Y que en su momento me encantaría poderme vincular con nietos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el vínculo sí es un proceso muy sensible que los adultos como madres y padres tenemos que tener muy en cuenta si queremos mejorar la calidad de nuestra crianza. Bien, Uh-huh. ok. Ahora, mencionabas con el concepto del vínculo emocional que se inicia desde que uno tiene a su hijo desde pequeño. Uh-huh, uh-huh. Y aquí me surgieron pues bastantes preguntas. Adelante. Así que vámonos por partes. Este vínculo tú mencionas que no es estático, que es dinámico, ¿no? Uh-huh. Y que se tiene que ir cultivando conforme va pasando pues la edad de Uh-huh. el niño y luego adolescente, y esto último que tú mencionabas ya en la parte adulta, Uh-huh. donde pues ese vínculo se tiene que seguir pues manteniendo. Pero aquí mi pregunta que tengo es, este vínculo en cada una de estas etapas, ¿no? ¿Hay alguna forma de hacerlo más fuerte? Porque llevándolo, por ejemplo, a la etapa en donde pues todavía un niño no es consciente de muchas cosas y partamos de esta etapa, ¿cómo llevas a cabo este vínculo con ese pequeñito, ¿no? Uh-huh. Que aún, como te repito, pues no es consciente? Uh-huh. ¿Y cómo puedes empezar tú como papá a tener este vínculo con pues ese bebito y que pues ahí tú nos digas, ¿no? O sea, partiendo hasta del hecho de que lo tienes en brazos, ¿no? Claro, exactamente. Pero ¿cómo partir y cómo crear precisamente ese vínculo para que se inicie, ¿no? Esa relación entre papá e hijo. Sí, fíjate que bien, lo dices con la claridad que es. No hay una conciencia en los bebés como la entendemos para un adulto, ¿no? Sin embargo, la conciencia que los bebés tienen es una conciencia 100% sensorial. En los terrenos psicoterapéuticos se llama fenomenología, Okay. que es toda la comunicación no verbal que existe día 1 que tienes a tu bebé.
fuera del vientre materno, ¿no? Okay. Entonces, la comunicación que se gesta entre un padre y su bebé, entre una madre y su bebé, es toda no verbal, ¿sí? Y eso la hace mucho más potente. Si hay una madre tranquila con ella misma, paciente con ella misma en todos sus procesos de comenzar a ser mamá, ¿sí? De las dificultades que puede implicar amamantar, o si fue víctima digo yo, ¿no? De una cesárea, no de un parto natural, y que entonces tiene todas estas incomodidades. Si ella no es paciente con ella misma, Bien. para no estarse exigiendo de estar de determinada manera, no va a poder estar tranquila para esa tranquilidad ser lo que está comunicando a su bebé. Y entonces se va a vincular con su bebé sin darse cuenta desde el estrés, desde el dolor de su propia situación, desde su propia exigencia de querer estar bien para el bebé cuando a lo mejor necesita pedir ayuda 40 minutos para dormirse un rato o para que su medicamento le haga efecto, ¿sí? Entonces, estar en el vínculo con los bebés como madres y padres es estar también pendientes de nosotros mismos. Cuando un bebé llega a una familia es caótico, ¿sí? A veces lo queremos romantizar, pero la verdad es que el tema de la crianza es cero romántico. Ay, qué bueno que lo dices como ¿Sí? es, porque muchas veces precisamente romantizamos esa parte de, no, hombre, Sí. va a ser mamá, ya eres mamá. Sí, wow. Ujú. No, si te lo pongo en nosotras las mujeres, que eso sí es algo, pues obviamente que los hombres no comparten. Ajá. Cuando yo me embaracé, yo decía, ¿y dónde está lo lindo de estar embarazada? Te sientes como boiler, te da muchísimo sueño. Yo tenía 1000 ganas de hacer 1000 cosas y no podía porque me quedaba dormida como los caballos parada, ¿no? Y yo decía, ¿en dónde está lo romántico? Pero además poderlo decir es, pues ya eres mala madre y todavía ni nace, ¿no? Entonces, no es una tarea fácil, y no es que yo quiera espantar a los que todavía no son papás, ¿verdad? Pero sí implica un compromiso muy importante. Y aquí el compromiso que a mí me hubiera encantado que me lo dijeran cuando empecé es también con uno mismo. Como madres que recién tenemos un bebé, necesitamos descansar, y si no pedimos ayuda y nos queremos esforzar de más, no vamos a poder vincularnos con nuestros bebés de la manera más saludable. No existe una manera perfecta, ¿eh? Okay. Pero sí existen maneras más saludables, y la única manera de padres jóvenes vincularse con su bebé, con su recién nacido, es desde que también ellos puedan estar bien, porque precisamente como lo decíamos, no hay un lenguaje, bueno, sí le hablamos a nuestro bebé, pero el lenguaje que más va a comprender un bebé es toda esa emoción, todas esas sensaciones que le vamos a estar transmitiendo a nuestro bebé. Sí, y tú bien lo decías, lo cargamos, ¿no? Ajá. Pues sí, no es lo mismo, jamás un bebé va a interpretar lo mismo el que lo cargue una mamá que está pues a lo mejor adolorida, pero tranquila me tengo que dar mi tiempo, está bien, ahorita que llegue tu papá yo voy a dormir para estar más cool contigo. Está comunicando, aunque no lo esté hablando, a su bebé algo muy distinto que una mamá que está con esta autoexigencia de yo tendría que estar bien y porque me siento así, porque me siento mal. Aunque no esté en un celular, no está con el bebé. Está en su discurso interno. Ajá. Entonces no se está vinculando. Se está vinculando con la serie de exigencias que tiene ella misma acerca de lo que debería estar haciendo. Claro. Y honestamente uno como madre o como padre hace lo mejor que puede con lo que tiene en cada momento. Que sí nos ayuda a hacerlo con un poco más de conciencia, con un poco más de información del mundo y de mí misma. Porque entonces ese vínculo se gestiona desde un lugar distinto con, repito, esta posibilidad no de volverlo perfecto, de volverlo más saludable para ambos que pertenecemos a este vínculo. Claro. Sí, y ahí creo que muchas personas que nos están viendo van a coincidir con esto que tú dices, y es algo que de manera reiterativa se puede estar diciendo entre amigos, familiares, de cómo quieres estar bien con los demás si no estás bien primero contigo mismo. Así es. Entonces yo creo que ahí es el parteaguas que tú mencionas, de primero estar bien, sobre todo las mamás, los papás que nos escuchan, porque pues también, como nos dices, está el tema de los papás primerizos, ¿no? Ay, sí. Y es un tema que yo creo que hoy en día pues tiene muchos temas, aristas que podemos abordar, pero ya en su momento lo haremos.
pero en particular, regresando al tema del vínculo, ya creo que nos queda más claro el tema de que ese vínculo, pues al no hacer verbal todavía, se tiene que hacer de esta manera, ¿no? El hecho de que mamá, papá estén tranquilos y que se transmita a través de ese apapacho, ese afecto hacia el bebé, que claro que siente, claro que Claro, esas estimulaciones tanto positivas y negativas las va a sentir. así Y es. después viene la siguiente pregunta, Lolita. Ujú. Pasemos ahora a la parte pues ya verbal, ¿no? Ajá, ¿Qué pasa ahora cuando ya el niño pues ya tiene ya una mayor conciencia de en dónde está, quién es su papá, quién es su mamá, claro. Ujú, el entorno en el que está, y ya empieza precisamente a tener pues una verbalización de lo que son sus sentimientos, de lo que ujú. piensa? Entonces ahí, ¿qué es lo que empieza a ver en este cambio que tú decías precisamente que es Ujú. dinámico en el tema del vínculo? ¿Y cómo se empieza a transformar este vínculo cuando ya hay una reacción, ya hay una interpretación por parte ya del niño hacia ese tipo de estímulos? Ahí, ¿cómo Claro. empieza o cuáles son Em, las formas de mantener ese vínculo ah, con estos niños, ¿no? Y luego ahorita ya vamos a sí. saltar a la siguiente, que ya va a ser un poquito más compleja, que es ya cuando están en la parte adolescente. Que fíjate, justo eso te iba a decir. Ujú. Yo les digo, sí tenemos mucho el mito de que la parte complicada con los hijos llega en la adolescencia. Y yo digo, no, los benditos 2 años son un tema Ajá, y como que solo porque son pequeñitos se nos olvidan. ajá. Pero justo el tema del lenguaje, para el tema que tiene que ver con el seguir vinculados, ¿qué pasa a los 2 años? Cognitivamente el ser humano a los 2 años, saludablemente hablando, ¿no? Ya está preparado para entender que si hace ciertas cosas, sí pasa algo afuera. Es el primer momento en que el ser humano, vamos a decirlo así, se da cuenta de que sí hay un impacto afuera con lo que hace. Entonces ese bebé hermoso, ¿no? Que ya me Sí, que lo empieza podemos. a decir, no, fuchi, no quiero, Guácala. Ujú, guácala, no dice cosas más feitas, ¿no? Pero a veces, ¿no? Y se da cuenta que eso genera un impacto. ujú, Entonces se siente poderoso, que claro. eso es parte del desarrollo. Ajá. Un niño que no hace un berrinche, porque finalmente el no es la antesala inmediata de cuando comienzan a hacer berrinches. Por eso no en vano les llaman a veces los terribles 2 años, ¿no? Y es una etapa esperada y es una etapa normal, saludable que se presente. ¿Sí? Ok. Claro que en la medida en que un niño de 2 años, una niña de 2 años se siente más contenida, más vinculada con sus padres, esa etapa va a tener, tanto en duración va a ser más corta, como las explosiones también van a ser menos y más reguladas. Ajá. Pero en ese momento el vínculo es justo cuando puede comenzar a ya no funcionar tan bonito, Ujú. ¿no? Porque entonces los papás se sienten apenados porque el niño o la niña ya hace el berrinche, ya dice algo feo enfrente de los abuelitos o no se quiere dejar dar el beso, comentarios como, es que mi abuelita está arrugada, no me gusta, ¿no? Pues es entender que entre los 2 y 3 años que los niños ya pueden hacer uso de su lenguaje y tomar ciertas decisiones, no es muy común que es el momento en donde como su motricidad también ya está bien, tú le dices ven y el chiquitillo corre para el otro lado, Sí, no voy ¿no? contigo. Ajá. Y además, todos alrededor no te obedece este niño. O sea, ya empieza una socialización, ¿no? Ujú. Más amplia en el espectro de nuestros hijos que no, nos hace que se nos complique podernos mantener, fíjate bien, en contacto conmigo y en lo que yo quiero ser como mamá. Porque empiezan a entrar todas esas cosas que mi mamá Sí, todo piensa, ese ruido. que los Ujú. suegros piensan, de si le digo, no le digo, lo levanto, no lo levanto, la crianza consciente, la crianza positiva, si lo traumo, si no lo traumo. Es horrible para la Ujú. experiencia de los papás. Pierden 100% su seguridad. Entonces, nuevamente, se les complica el poder mantenerse vinculados porque no están con ellos. Ya. Están en todo ese discurso externo y en todo lo que los demás pueden pensar de ellos en el ejercicio de ser padres. Y como tú bien decías, cuando son primerizos es horrible. Ujú. Claro. Entonces, ¿qué empieza a pasar en ese vínculo? Que lo ideal sería que los padres jóvenes pudieran regresar a ellos y decir, a ver, espera un momento, ¿a mí realmente me complica tanto esto que está haciendo mi niño, mi Ajá. niña? Sí, ¿no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y yo qué quiero? Mostrarle. Y entonces, en el vínculo es bien importante que entendamos que no se trata solo de expresar cosas lindas y bonitas. Cuando yo estoy bien vinculado con mis hijos, puedo acercarme y decirle,
estoy muy molesto por cómo te estás portando, esto no se hace. Entonces, si no lo regulamos en este momento, va a haber una consecuencia. Ok. Y el niño que se siente bien vinculado, que implica a esa edad, que se siente seguro, contenido, que confía en que si su papá le dice que va a haber una consecuencia, sí la va a haber y no quiere investigar, entonces el niño hace lo propio para empezar a ejercer esta habilidad que se empieza a trabajar justo a los 2 años, 2 años y medio, de comenzar a autorregular esas expresiones de lo que siente. Ok, bien. Ahora, siguiente pregunta. Mencionas algo muy importante, que es el tema de cómo mantener ese vínculo y cómo hacerlo desde la parte interna como papás. No dejarnos, ¿no?, influenciar tanto por la parte social, que yo creo que hoy en día es algo que sí tiene un peso bastante significativo y que muchos papás sí se dejan influenciar, sobre todo por el hecho de el qué dirán o el quedar bien, ¿no? Pero ahora saltamos a la siguiente parte, ¿no? Ya hablamos, del bebé, cómo iniciar ese vínculo emocional. Ahora, esta edad que tú mencionas, que es una edad difícil, en la que se empieza ya a tener, ¿no?, este vínculo, pero ya por parte también del bebé, bueno, que ya es ahora un niño, o bueno, está a punto de entrar. La primera infancia. En la primera infancia, que es el término correcto, primera infancia. Okay, en la primera infancia, y ya empieza a tener pues ya más conciencia el niño de lo que es ese vínculo con papá y mamá. Ahora saltemos a la siguiente etapa, Lolita. ¿Cuál sería para ti la siguiente etapa que también puede ser, ¿no?, muy significativa para el tema de la infancia, hablando todavía de la infancia, en la cual se tenga todavía que afianzar más este vínculo? Toda la primaria. O sea, todo lo que correspondería a la infancia de los 6 a los 12 años. Ok. ¿Por qué? De los 6 a los 12 años es la etapa más productiva del ser humano. ¿En qué sentido? Es cuando más absorbemos todo lo que van a ser nuestras bases. O sea, sí, definitivamente los primeros años, obviamente, de manera sensorial. Pero toda la primaria es donde absorbemos no solo nuestros valores familiares y el cómo nuestro mundo familiar funciona, sino también en la sociedad en la que nos tocó vivir, ¿no? Toda la primaria, pues por eso llevamos Historia de México, ¿no? Historia universal, vamos entendiendo ya con información lo que pasa en nuestro mundo y en nuestro entorno. Entonces, la etapa de la primaria, que bien la dividen en primaria baja y primaria alta, ¿no? Primero, segundo, tercero es primaria baja, los 3 siguientes años primaria alta, es el vínculo con nuestros hijos se tiene que construir en el acompañamiento de su pequeño mundo en donde ya se pueden mover más, pero todavía no solos. Es decir, los tengo que llevar, los tengo que traer. Es una etapa cansada de otra manera, porque a lo mejor ya no despiertan tanto en la noche, ¿no?, como cuando son bebés. No estamos entrenando el control de esfínteres y este tema, pero sí es todo son 6 años de mostrarles el mundo. Así lo llamo yo, ¿no? Y entonces a los padres que les cuesta trabajo acercarse a su propio mundo infantil por las razones que sean, y entonces les es difícil jugar, les es difícil divertirse, relajarse, les cuesta integrarse a través de las actividades de sus hijos a su mundo. Y entonces ahí ese es el riesgo a nivel de primaria de perdernos en el vínculo con nuestros hijos. Nuevamente nos convertimos más en esas mamás o papás que son choferes, ¿no? Sí. Y que pueden estar van y vienen, dejan uno, recogen otro, tin, y nos convertimos en los hacedores de logísticas. Más que el papá y la mamá que está ahí presente, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo cuando tenía a mis hijos, yo decía, ¿y en qué momento disfruto, no? Entonces era parte de regresar a mí y decir, a ver, pues si ahorita aquí estoy, pues eso disfruto, ¿no? No me tiene que gustar, se los digo muchísimo a los papás en consulta, no me tiene que gustar jugar a lo que mis hijos quieren jugar necesariamente. Yo no puedo ser mamá ni papá más que desde la persona que soy. Yo con 2 hijos varones, medios brusquitos, los niños, yo les decía, no, yo soy princesa. A mí no me gusta jugar fútbol porque me pega la pelota. No me gustan las luchitas porque no me gusta que me duelan las cosas, pero me gustan muchas otras cosas. Me gusta andar en bici, me gusta hacer manualidades, no tengo tema con que se ensucien, nos mojemos, ¿no? Entonces a eso
sí le entro. Que quieran. Ajá. Ujú. Lo demás, aquí está su tiempo, yo los puedo observar Ajá. y demás, pero no le voy a entrar. Entonces, hay mamás que me dicen, es que a mí no me gusta tirarme en el suelo a jugar. No te tienes que tirar. Para poderte vincular con tu hijo en primaria, no te tienes que convertir en su botarga. O sea, no. Yo voy a disfrutar y a conectarme con mi hijo desde lo que a mí me gusta. A mí me gusta cocinar, los pongo a cocinar conmigo. A mí me gustaba mucho me gusta mucho la fotografía. Entonces yo jugaba con ellos, a que eran mis modelos, y les pagaba, ¿no? Ok. Con dulces. Y entonces es la media hora de jugar a que yo soy la fotógrafa. Ajá, y tengo muy buenas fotos, por cierto, de ese entonces. Porque entonces, aparte de que me conocen mis gustos, yo me puedo vincular desde algo que a mí también me gusta. Claro. Ujú. Entonces, y ahora que son grandes, yo les digo, ¿a poco crees que siempre disfrutaba al 100 estar ahí viéndote correr en el fútbol? No, pues no, en el sol, en la tierra, pero lo que sí disfrutaba era verte feliz y que cuando algo bien hacías, volteabas y me veías y yo ahí estaba, ¿no? Ujú. Eso es la parte que sí puedo dar y la puedo dar bien y honestamente, pues no, ni siquiera le entiendo bien al fútbol hasta la fecha, pero yo llevaba sándwiches, aguas, convivía con las mamás, echábamos porras. Y esa era la parte que mis hijos podían ver de lo que yo sí disfrutaba, de lo que ellos hacían. Ok. Y entonces, en la etapa de la primaria, el reto de conservar nuestros vínculos es aprender a disfrutar de lo que nuestros hijos disfrutan. ¿Sí? Hay niños que disfrutan hacer la tarea aunque no lo crean. Y entonces, si yo puedo ser partícipe de acompañarlos tomándome un café mientras ellos hacen su tarea cuando están en cuarto o quinto de primaria, es maravilloso, ahí me estoy vinculando. Nos estamos acompañando, cada quien ya en responsabilidades distintas, ¿no? Yo ya pasé mi primaria, gracias, dale a las fracciones, ¿no? Que a mí me costaron un buen de trabajo, pero yo aquí estoy, ¿no? Claro. Entonces, conforme nuestros hijos van creciendo, nos van dando, creo yo, oportunidades más apegadas a nuestros estilos como personas, siendo madres o siendo padres, para podernos vincular con ellos. Bien. Ujú. Ok, perfecto. Muy bien, Lolita, pues ahora pasamos a otra etapa que es también una etapa pues tanto bonita, de altibajos, más, bueno, tú nos vas a decir, si son más el tema de las altas que se tienen o Ajá. las bajas que se tienen en esta etapa de nuestra vida y que es la parte de la adolescencia. Adolescencia. Y donde tú decías, ¿no? En esta parte de la primaria, donde su mundo, podemos estar todavía en ese mundo de ellos, donde podemos ser parte de ese mundo. Sí, a través de esto que tú decías, de que los llevamos todavía a la escuela, pero ya al entrar a la secundaria, pues ya esa persona pues ya se vuelve más independiente, ¿no? A diferencia Claro. de la primaria. Y aquí es también la misma pregunta, ¿cómo ahora en esta etapa llevar este vínculo emocional pues con estos adolescentes Así y cómo es. hacer que pues no se pierda? Porque yo creo que aquí es donde ya empieza Así también a haber es. ya un tema bastante fuerte, en donde ya la influencia que tú también me decías que había en los papás social, pues ahora yo creo que empieza a recaer más, pero Así en la es. parte ahora del adolescente, ¿no? Donde ya Así se es. empieza a influenciar más por el tema social. Sí, ahí hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo seguir vinculados con nuestros hijos adolescentes cuando parte fundamental de la adolescencia es que ellos empiezan a ponerle límites a sus padres para Exacto. consolidar su identidad? Ajá. O sea, que los adolescentes quieran separarse de sus papás es sano. Ajá, eso habla bien de que están desarrollándose como tiene que ser, Ok. ¿no? El reto en la adolescencia es saludable. Repito, pero tiene que ser como cuando aparece el berrinche. Ese reto tiene que ser desde un espacio contenido, donde que no los lleve a retos que los pongan en riesgo y que puedan marcar para mal su vida, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo mantenerme vinculado con mi adolescente cuando él no quiere vincularse en ese momento Exactamente, conmigo y que que dice, además ya es no lo quiere estar sano y contigo. lo esperado, ¿no? Claro. Entonces, las primeras señales que les empiezan a doler a los papás y a las mamás, ¿no? de adolescentes es, ya quiere ponerle el seguro a la puerta, si antes se bañaba y dejaba la puerta abierta, pues no pasaba nada, ¿no? Ahora Así cierra la cierro. puerta. Ajá. Si antes estaba viendo la televisión y tú llegabas y te sentabas, no pasaba nada. Ahora está viendo algo, tú llegas y te sientas y él dice,
dice, ay, te lo dejo, ya me voy, ¿no? Para que tú veas lo que tú quieras, mamá, yo ya me voy, es como, ¿no? Ajá. O si tienen un dispositivo, están jugando, se sientan los papás y ellos así de, ¿no? Ya empiezan a no querer dejar entrar esa cercanía que se construyó durante la infancia hasta a la primaria, y entonces eso empieza a ser doloroso para los adultos, ¿sí? A algunos ese dolor lo sacan con enojo y es, ¿cómo que te vas? Y aquí te quedas, ¿no? Y no cierras la puerta y no haces. A veces ese dolor o ese miedo a que se vayan, pues lo ponen de maneras como muy en su contra del propio adulto, ¿no? O sea, el adulto lo vive como algo muy personal. Y eso en la adolescencia es justo lo que empieza a hacer que el vínculo que venimos construyendo en la primaria y con nuestros niños en su infancia se pueda empezar a desmenuzar, ¿sí? Y en ese desmenuzarse se empieza como a diluir, porque entonces empieza a darse una relación de conflicto y de choque. Sí. Y muchas veces los papás de adolescentes que vienen, es que no me hace caso, es que no sé qué pasó, y es que mi niño ya no es y tal, y él no era así, y es como, a ver, primero, todo este reto adolescente va a pasar. La adolescencia es más larga de lo que creemos. La adolescencia comienza alrededor de los 12 y medio, 13 años y termina en promedio hasta los 21, 22 años. Pero... O sea, no son como, te lo digo porque yo tenía la idea de que inicia a los 14, termina a los máximo 18. No, o sea, se prolonga hasta los... Sí, 21 más o menos, que es cuando, y tiene toda una circunstancia lógica, que hoy con la ciencia y la tecnología lo tenemos 100% corroborado, ¿no? El cerebro humano se termina de conformar hasta alrededor de los 21 años, que es la parte frontal. El cerebro, el córtex, se viene desarrollando de atrás hacia adelante, y que es la zona de las decisiones, ¿no? Que nos preparan ya más para la vida adulta. Entonces, nosotros queremos que tomen buenas decisiones a los 16, pues no. Porque además, déjenme decirles, la adolescencia tiene 3 etapas. Ajá. Sí. No crean que van a estar de reto todas estos hasta los 21 años. No habría madre ni padre que lo aguantáramos y lo sobreviviéramos. No, realmente el tema de reto mayoritariamente es alrededor de los 13 a los 17. Es la etapa más álgida de la adolescencia. Esos 4 años. Ajá. Okay. Son los más álgidos. ¿Por qué? Porque es cuando pasan demasiadas cosas. Es cuando el adolescente, que todos pasamos por eso, nos despedimos de nuestra infancia. Es horrible. Lo que pasa en la adolescencia es que me empiezo a dar cuenta de que puedo pensar por mi cuenta. Y muchos adolescentes me dicen, es que escucho mis pensamientos. Y ya investigué y eso es esquizofrenia. Y yo, no, tranquilo. Se llama que te estás dando cuenta de tu discurso interno. ¿Sí? Cuando somos niños no nos damos cuenta que nos hablamos a nosotros mismos. ¿Sí? Cuando entramos a la adolescencia, esa habilidad cognitiva, esa capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, que es de los humanos exclusivamente, empieza a hacerse más manifiesta en el ser humano. Entonces, la adolescencia es muy compleja en muchos sentidos. Se despiden de la infancia. Nos empezamos a dar cuenta de nuestro discurso interno. Okay. Pero al mismo tiempo afuera nos exigen que tenemos que hacer ya un montón de cosas solo porque ya mido casi 2 metros, ¿no? Uh-huh. Hay adolescentes de 14 años que ya están en los 2 metros y pues no, esa madurez no es en proporción a la estatura. De la parte física. Exactamente, eso es nada más la parte física, pero todo lo demás, lo psicoemocional, no está todavía en absoluto, a veces ni siquiera bien arrancado, ¿no? Y aparte por lo que dices, es un bombardeo de emociones que se tienen en esos 4 años fuerte. Así es. Si a esto le agregamos que socialmente empieza a ser más importante cómo me miran mis amigos, ¿no? Más mis amigas, más que cómo me veo yo, entonces es un choque bastante fuerte, ¿no? Y hoy los adolescentes, a diferencia de cuando yo fui adolescente hace algunos años, tanta información también los satura y los pone en mucha más ansiedad y más angustia de lo que los padres creen. Hoy muchos padres dicen, ay, pues ya lo saben todo, ya lo investigan todo, ya hasta menos tenemos que hacer. Pero no, es cuando más tenemos que hacer, porque no sabemos ni en qué fuentes están investigando, si sí son fuentes fidedignas. Aquí generalmente las fuentes con las que me llegan pues son TikTok e Instagram, ¿no? Entonces pues no creo que sean las más favorecedoras. Ellos ya llegan, esta es una de las diferencias ahora en mi consulta, ya llegan con los diagnósticos que ChatGPT les da de su circunstancia emocional, ¿no? Y entonces es como, a ver, vamos viendo, ¿no? Espérame. Entonces,
En esta primera etapa de la adolescencia, bueno, te decía, hay 3 etapas. Ajá. En la primera, el adolescente se tiene que separar del adulto y entonces es cuando empieza a poner estos Límites. límites, ¿no? Ya no me vas a decir cómo me peino o si me peino o no, ya no me vas a decir si me baño o no, como lo veníamos haciendo en la primaria, ¿no? Okey. O sea, es una Entonces, etapa, perdón, Lolita, que te ajá, interrumpa, es una etapa más como de choque, entonces, entre sí, papá y mamá, totalmente. y empiezan a conflictuarse por este choque que tú Sí, sí, mencionas, sí. ¿no? Y además, siempre va a ser mejor la mamá que le tocó a mi amigo Mm, que la mía. Siempre va a ser mejor el papá que le tocó a mi amigo que el mío. okey. ¿Por qué? Porque necesito diferenciarme Ujú, de mis papás y solo lo puedo hacer a partir de ponerme en reto para yo reconocer. ya. Entonces, cuando el papá o la mamá nos lo tomemos personal, que no se siente lindo, ¿eh? O Ujú. sea, vienes de tus niños, Sí, los niños de claro. la primaria son hermosos también, ¿no? Ajá. Son tus niños. Ya después dejan de ser tus niños porque entonces esto es, pero es que la mamá de mi amigo es mejor que tú. Y además así lo dicen, ¿no? Radicalmente. Y es horrible. Pero si yo me lo tomo personal, yo empiezo a, a no favorecer ese vínculo de amor que en el fondo está por mi hijo o por mi hija, Claro, ¿sí? Entonces, paso número 1 en la adolescencia, no tomarte nada personal. bien. O sea, que Mm, te resbala sí, absolutamente sí, sí, todo lo es que te como, ¿qué menciona. caray, hombre? Pues sí, ¿qué te digo? Ajá, Esta es la que te tocó. No, ajá, eventualmente esperemos que encuentres algo bueno en mi hijo, ujú, ¿no? Entonces, en esa primera etapa, digo, es doloroso. La segunda etapa es una etapa en donde están muy ensimismados, ¿sí? Es como les está cayendo el 20, o sea, ya medio se rebelaron, hay más energía, pero de pronto dicen: "Ah, no manches, ya me di cuenta que pienso por mí, que aunque mi mamá me diga que no me junte con tal, pues yo también ya veo que sí está cañón, porque sí me puede poner en riesgo". okey, Entonces, es una etapa que la mayoría, no importa el temperamento que tengan, va a estar mucho más pensativo, más pensativa, porque ahora sí está ya en la plena conciencia de que piensa por sí mismo y de que puede tener sus propias opiniones, y no solo como para pelearse con sus papás, sino hasta con sus pares, bien. ¿sí? Y ahí es cuando les preocupa mucho a los papás ahora, es porque, bueno, pues ya no pelea, pero ahora no habla. Sí, está callado. Está más callado, Ujú, va en el coche y se pone los audífonos, cierra siempre la puerta de su cuarto, y me preocupo porque además también, primero es difícil conectarme porque no me quiere y está peleando todo el tiempo conmigo. Luego está muy ensimismado, muy ensimismado, sí, muy en sí. muy en sí, y tampoco hay manera, nada me quiere contar. Em, y bueno, son 2 etapas muy álgidas que son dolorosas para los padres, pero la buena noticia es que la tercera etapa de la adolescencia ya es mucho más linda en el Okey, sentido de que si nosotros nos mantenemos constantes, con la presencia constante y a una distancia suficiente, ni muy atrás de ándale, pues haz lo que quieras ya, ujú, ni muy ahí, invadiendo su espacio personal. Entonces, en esta tercera etapa de la adolescencia, ellos ya salen de sí mismos a quererse relacionar con los adultos. Y entonces ya empiezan, les digo yo, siempre la buena señal de que ya vamos hacia allá es platica con los papás de sus amigos. Y okey. entonces ya cuando tus amigos te empiezan a decir, oye, tu hijo, qué inteligente, mira, el otro día me estaba platicando esto, platica contigo, sí platica, pues qué afortunado, ¿no? Son las primeras señales en donde ya tu hijo, tu hija adolescente va a empezar a buscarte también. Bien. Ya va a pelear menos contigo, ya se va a abrir un poco más. Ajá, no va a dejar que tú le digas al 100 qué hacer, porque no es el propósito, sino nosotros como nos hubiésemos convertido en adultos. Claro. Ajá. Ujú. Y aquí el trabajo para que yo pueda mantener el vínculo con mis hijos en estas etapas de la adolescencia es que yo entienda, y es muy doloroso, de verdad como padres, entender que mi hijo no es mi clon y que mi hijo o mi hija no llegaron para cubrir todo lo que yo no pude hacer, Sí, ¿sí? es una persona completamente independiente Así es. con pensamiento propio. Y cuando yo lo puedo entender es maravilloso porque, bueno, yo no sé si mis papás tuvieron esa experiencia conmigo. Realmente el vínculo con mis padres, pues obviamente ellos en sus dificultades y de época y de todo, pues no lo hicieron de esta manera. Pero yo he disfrutado muchísimo ver a mis hijos haciendo cosas que yo a su edad no hice. Escuchar a mis hijos hablando de cosas que yo a su edad ni reflexionaba. Ujú.
Yo digo, ¡ay, qué padre! ¿No? Yo hoy por hoy puedo decir que de mis hijos aprendo cosas. Y creo que eso es un beneficio que me da el trabajar con los adolescentes, ¿no? Entender que su mundo puede ser muy interesante, ¿sí? Hay veces que sí, claro, o sea, tengo que chutarme 20 veces que me cuenten el tema de un manga, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y tengo que investigar de qué se trata y acordarme Sí, de ¿de los quién están personajes hablando? para la siguiente, psicoterapia, ¿no? Pero, finalmente, los jóvenes pueden enseñarnos mucho. Y cuando los jóvenes en la adolescencia se encuentran con adultos que están abiertos a escucharlos más que a darles sermones, el vínculo se mantiene. Bien. Ajá. Y entonces aprenden a respetar a los adultos. Mm, Ujú. Y de esta manera los preparamos para en la vida adulta confíen en los adultos. ok. Ujú. Muy interesante. Y viéndolo Sí. desde esa perspectiva que tú dices, ¿no? O sea, porque muchas veces pensamos que la adolescencia, ¿no? Está conformada como por simplemente años, ¿no? Pero no Ujú. lo vemos desde esta perspectiva, que tú con el conocimiento que tienes, pues nos dices, ¿no? Oye, pues hay 3 tipos de adolescencias, ¿no? Y Ajá. el hecho de que uno sea consciente de ello, pues yo creo que hace también que uno sepa en qué tipo de ¿En qué momento está tu exacto, hijo o ¿no? tu Y hija, que no? uno no lo vea como, ¿por qué es así? Que se empieza a cuestionar de que uno, pues, es mal padre o por qué Sí. está actuando de esa manera, yo lo estoy haciendo mal. No, o sea, sino que es algo por los que, vamos, todos nosotros vivimos, Así pasamos, es. y que ahora, pues, les está tocando a ellos pasar por esa misma etapa que nosotros Sí. pasamos. Pero, eso te habla, pues, también de ser consciente, de tener la información y sobre todo, pues, que venga, pues, de una persona, pues, en este caso tú, Lolita, experta en este tema y que, pues, nos dé esta información para Mm, precisamente saber, ¿no? En dónde estamos parados en caso de que claro. papás nos estén viendo ahorita, pues que sepan en dónde están. Si están hablando de que están en una etapa de adolescencia sus hijos, pues que sepan en dónde están, pues parados, Así ¿no? es. Y que no porque se ensimismen, eso sí me gustaría ahorita rapidísimo, no solo aclararlo, es que se quieren suicidar. También la sobreinformación con respecto, que ojalá y tengamos otra oportunidad luego para hablar de ello, eh, de cómo se ha manejado y se ha sobretocado el tema, ¿no? Del suicidio ahorita en los adolescentes, hay que entenderlo bien. O sea, la adolescencia sí es un espacio para la introspección y no porque nuestros hijos lo realicen, tenemos que entrar en este terror de que se van a suicidar. Si yo he venido haciendo mi trabajo en la infancia, de estar cercano a mis hijos, no es tan probable que suceda. Claro. Ujú. Sí, tú lo mencionabas muy bien en el tema de, bueno, estos vínculos, cómo van cambiando, pero que lo principal es tener una buena base, ¿no? Tú Así es. mencionabas mucho esa palabra, o sea, si es como, digo, yo lo llevo a la parte tal vez arquitectónica, ¿no? Si tienes Ujú. unos buenos cimientos, pues vas a tener un buen vínculo desde pequeño con tu hijo o tu Así hija, es. ¿no? Y ese vínculo, pues lo vas a seguir, sí, desarrollando, va a cambiar, pero todo parte, pues, desde la infancia. Por último, Lolita, en el tema ya del vínculo emocional, pero este vínculo ya cuando, pues ya el hijo, la hija, ya deja la casa, ya Ujú. empieza ahora sí, de manera independiente, ¿no? Por cuestiones laborales, por cuestiones también, pues, de pareja, Claro. se va Ujú. ya con su esposa, ya forman una familia, ¿no? Ya por último, ¿cómo mantener precisamente este vínculo ya cuando, pues, el hijo ya no está en casa, sino ya, pues, hasta cruza el otro lado del mundo? Así Hay es. situaciones en las cuales, pues, los chavos ya se van y se van, pues, a los Estados Unidos, se van a Europa, simplemente ya hacen su vida, ¿no? Así Así es. de sencillo. Ay, sí. ¿Cómo mantener ese vínculo, no? Porque, yo creo que es un vínculo también muy importante, donde, al menos de manera personal te lo puedo decir, mis papás, al vivir lejos, no están aquí en Morelia, ese Ujú. vínculo, pues, yo lo mantengo, pues, a través de una llamada telefónica, ¿no? O Claro. bien a través de una videollamada, ¿no? Ujú. Y algo que me pareció muy interesante viéndolo desde tus ojos ya de experta, Ujú. el hecho de que nosotros ya nos percatamos de que esas personas adultas, y hablando en particular de los papás, ahora ya se pueden volver hasta consejeros, Así ya es. se pueden volver a esas personas con las cuales podemos ser hasta la parte de confidentes en Así la es. mamá o el papá y que hasta ya podemos confiar en ellos secretos que antes
no confiábamos y que ahora Sí, ya saben esos secretos, de que ya se vuelven esa parte de confidentes, que yo creo claro. que es a lo que muchos papás anhelamos o Oh, queremos tener. sí, sí, sí. Pero cómo precisamente crear ese vínculo en esta parte ya adulta con los hijos, y hablando pues de 2 casos que tú tienes, que tienes Ujú. dos pues ya no adolescentes, No, sino ya adultos ya jóvenes. adultos jóvenes. Ajá. ¿Cómo mantener ese vínculo con ellos, Lolita, para cerrar este tema Sí. tan interesante? Yo creo que la palabra que se me viene primero es con respeto. Entender que no porque son mis hijos, yo tengo el derecho a irrumpir en su privacidad y en su intimidad. Y que yo tengo que confiar, sería la segunda parte, en que lo que aprendieron viviendo conmigo, van a saber gestionarlo. A lo mejor no al estilo mío, porque es lo más probable, porque no son yo. Ajá. Y a lo mejor me van a sorprender. Entonces, es confiar en lo que hicimos, respetar sus espacios. Y hay una tercera cosa que yo he descubierto y que mi padre me lo dijo en algún momento, ejerciendo como papá. Ujú. Él me dijo: "Aunque estés grande, tengas hijos grandes, etcétera, un derecho que yo no voy a perder como papá es a decirte lo que creo que te tengo que decir que te pueda servir". A mí eso se me quedó muy, muy grabado, porque efectivamente, mientras más he crecido, sí me doy cuenta que muchas de las cosas que mis padres me han dicho, aunque no siempre me las han dicho de la mejor manera, valga aclarar, eso sí hay Ujú. que hacerlo, ¿no? Me han servido y yo ya llegué a la edad en donde digo, sí, mis padres tenían razón en esto y en esto, ¿no? Entonces yo hoy digo, sí, yo no voy a perder nunca el derecho como madre a decirles a mis hijos lo que yo creo que en su momento y en su circunstancia podría servirles, pero sí voy a cuidar decírselos con respeto y, entendiendo que siempre es solo eso. Se lo voy a decir porque creo profundamente que lo necesita saber desde el amor que le tengo y desde los años más que le llevo por delante. Sin embargo, la decisión final de si lo va a utilizar o no es de él. Okey. Y eso a mí me va a dejar en paz. Y desde yo sentirme en paz con ese hijo adulto, entonces no voy a tener conflicto para seguir estando, ¿sí? Muchas veces, con los hijos adultos pasa que los padres, o así lo he visto, se enojan porque no hacen lo que ellos dicen y los juzgan, y eso aleja a los hijos adultos, ¿no? Y si yo no quiero que mis hijos se alejen y quiero seguir siendo parte de sus vidas, entonces los trato con respeto, Okey. ¿no? Me mantengo en una distancia prudente, no pierdo mi derecho a decirles lo que yo considero que sería oportuno que consideraran en determinado momento de su vida y nada más. Ujú. Bien. Tengo que confiar, como te decía, en lo que les enseñé. Y seguramente me faltaron un buen de cosas, ¿no? Y todos nos vamos a dar cuenta de eso, porque yo les insisto mucho, no buscamos ser padres y madres perfectos con la crianza consciente. Buscamos ser más saludables, construir relaciones más saludables, Claro. tanto con nosotros mismos como personas, como con nuestros hijos, porque esa es una secuela, ¿no?, que nos deja el ser padres conscientes, que a mí me hace también más consciente de mí misma. No puedo ser, o ejercer la crianza consciente si yo no me hago consciente de mí misma como persona. Entonces, yo mejoro mucho como persona cuando ejerzo la crianza consciente, porque no la puedo ejercer más que a través de conocerme. Entonces, eso me convierte también en una mejor persona, con quienes trabajo, con mis empleados, con la gente que me relaciono en Sí, general. totalmente. Ujú, Bien, Lolita, por último, con todo lo que nos acabas de decir y con todo lo que conoces, y vaya que conoces ujú. bastante del tema, en estas etapas, llevándolo desde la infancia, luego la parte de, la adolescencia y Ajá, por último la parte de ya el adulto, ¿no? ujú, Y bueno, llevándolo obviamente desde el inicio que hablábamos del bebé, ¿no? ujú. ¿Cómo podrías resumir, no, el vínculo emocional en cada, una de estas etapas, llevándolo a una pequeña frase de vínculo, ¿no? Llevémoslo, por ejemplo, a lo que ya te decía del bebé, ¿no? Ahí me quedó muy claro y yo, ¿cómo lo haría?
pero pues al final, repito, tú eres la experta, de que este vínculo es completamente sensorial, o al menos Ujú. así me queda la explicación que nos compartiste, que es completamente sensorial el vínculo, ¿no? Sí. Ujú. En la parte de cuando se es bebé, cuando lo tienes entre tus brazos, es completamente emocional y va a depender mucho también del papá, mamá, de ese control de emociones para que tú se las puedas transmitir e inicie ese vínculo. Así es. Ajá. Ahora, ayúdanos, digo, si estoy mal, también se vale que me digas, no, no Ujú. es así, pero si estamos bien, entonces ese sería, digamos, el vínculo Sí. inicial. Pero en las siguientes, ¿cómo sería ese vínculo? Resumiéndolo, ¿no? O sea, Ujú. llevándolo a la parte de la infancia, de adolescencia y de la vida adulta, ¿cómo lo podrías sintetizar y resumir ese Sí. vínculo, Lolita? Ándale, me gusta ese ejercicio. Aquí lo que vas construyendo por etapas es acumulativo. Bien, Eso es interesante, ok. porque este primer aspecto, de cuando son bebés, vamos a decir que la primera infancia sería como de recién nacidos hacia los 3 años. Es la primera etapa, ¿no? Ujú, En donde mayoritariamente, como bien lo dijiste, el vínculo es, sensorial. Ajá. Lo no verbal es lo más apremiante. bien, Cuando ya el lenguaje está desarrollado, que estaríamos hablando de, el infante, que corresponde a todo lo que es la etapa del kinder, el vínculo es acompañar esa sensación, esa sensibilidad con palabras concretas y ok, específicas. Así construyes el vínculo, dando explicaciones precisas, concretas, y el niño va incorporando en esta etapa que correspondería al kinder, ¿no? A, a esa sensibilidad, el lenguaje, y va entendiendo cómo papá o cómo mamá expresan verbalmente eso que pasa en el cuerpo y me empiezan a enseñar a mí cómo moderar. ok, Toda la etapa de la primaria, yo llamaría que ahí el vínculo, bien, como te decía, es acumulativo. Viene todo lo sensorial, ¿no? Que ya se trabajó en la primera infancia. La parte en donde ya en el kinder llevo un ratito en donde me están acompañando con lenguaje, eso que estoy sintiendo en mi cuerpo o que mi papá o mi mamá están sintiendo. En la primaria es, además del lenguaje, veo lo que están haciendo. Veo las acciones de mis padres. Si mis padres me están diciendo es bueno hacer deporte y me llevan a todas mis clases de deporte, el fin de semana veo a mis papás haciendo deporte y eso me vincula con mis papás. bien, Sí, ujú, entonces en la primaria el vínculo implica la congruencia, ser congruente, ser ok, congruente. ujú, Y en la adolescencia, durante las 3 etapas, se acumulan las 3 anteriores, ok, ¿no? Lo sensorial, el lenguaje concreto, preciso, las acciones que veo en mis padres. Y aquí el vínculo está mucho en el respeto. bien, En el respeto en ese ser que ya se está haciendo cada vez más individual. Y finalmente, ya del adulto joven en adelante, pues se consolida con la aceptación de la persona en la que nuestros hijos se han convertido. ok, Ujú. perfecto. No, y pues digo, mejor explicado, no, yo creo que no se puede. Pues Lolita, el tema da, como tú lo decías desde el Sí. inicio, para Ujú. muchísimo. Es un tema que yo creo que apenas es como la puntita del iceberg, porque si nos vamos Sí. por etapa y si empezamos a desmenuzar todo lo que hay en cada una de estas etapas en relación a lo que es un vínculo, pues nos podríamos llevar muchos podcasts, que sería lo ideal, y esperamos que más adelante podamos realizarlo, porque es la primera parte de muchos podcasts que vamos a tener contigo. Encantada. Y pues agradecerte el hecho de tocar este tema. Esperemos que pues para todas las personas, tanto papás que son primeros, para papás que aún no lo son, para Ujú. papás que ya tienen un hijo y que está en estas diferentes etapas que nos mencionó Lolita, pues sea de utilidad toda esta información que Esperemos nos que sí. has compartido y sobre todo que sepan que aquí en la ciudad de Morelia estás tú, que pueden venir a verte, que pueden venir a una consulta en la cual pues tú puedes guiarlos para que Ujú. todo esto sea pues más llevadero y sobre todo que estén bien informados, que yo creo que es lo que en muchas ocasiones nos hace falta, Así es. la información. Y pues simplemente agradecerte, Lolita, nuevamente No, todo el no, al tiempo que nos contrario. brindaste y darte las gracias de formar parte ya de esta comunidad de Soy Medic y de este podcast de Consultando por la revista Soy Medic. Muchísimas gracias No, al contrario. y Un placer. seguimos en contacto. Claro que sí. Gracias, Lolita. Encantada.